guys, I'm Julie and welcome to my channel. Bueno, finalmente llegamos a uno de los videos más esperados por muchos estudiantes. Cómo utilizar el do, cómo utilizar el does, qué es, por qué son auxiliares, qué significan, cómo utilizarlos, cuándo. Todos esos detalles los vamos a ver en este video. Bueno chicos, a continuación les voy a explicar todo acerca de este tema muy despacio y de forma detallada. Bueno chicos, ahora sí, antes de empezar con toda esa información que les voy a dar, debemos entender para qué se utiliza este tema, para qué vamos a utilizar el presente simple. Se utiliza para tres cosas. La primera, rutinas, todo lo que hago todos los días, trabajar, estudiar, caminar, hablar, bañarme, vestirme, etc. 2, hábitos, prácticamente lo mismo pero con menos frecuencia, ejercitarme, meditar, leer, etc. Y finalmente, para hechos, realidades, facts. Yo tengo 2 gatos, yo vivo en cierto lugar. Para esas tres cosas vamos a utilizar el presente simple. Ahora, todos los temas gramaticales tienen 3 tipos de oraciones: una afirmativa, una negativa y una pregunta. Vamos a empezar con las oraciones afirmativas. Recuerden que para construir el presente simple necesitamos 2 cositas para las bases de nuestras oraciones. Esas son una persona, ahí las tenemos, I, you, he, she, it, we, you, and they, o como ustedes los quieran llamar. Pronombres, pronombres personales, sujetos, más una acción. Saltar, jugar, estudiar, leer, dormir, etc. La que quieran utilizar. Así que sí, vamos a hablar como un robot. Yo duermo, ellos trabajan, nosotros estudiamos. Por eso se llama presente simple, porque su forma es muy simple. Vamos a enfocarnos 2 segundos en I, you, we, and they. Solo en esos. Y al día de hoy vamos a trabajar con la palabra lavar, con el verbo wash. Entonces quedaría así: I wash, you wash, we wash, you wash, and they wash. Esos 5 no llevan ninguna modificación en sus acciones. Queda intacta. Ahora vamos a enfocarnos en las terceras personas en singular. Si te confunde este tema de las terceras personas, les voy a dejar el link en la cajita de descripción a un video en donde doy una clara explicación de los números de las personas. Entonces, todas las reglas que voy a decir a continuación son 3. Solo aplican para estas 3. Solo aplican para estas 3. Solo para estas 3. ¿Ok? Porque, como les expliqué anteriormente, los otros sujetos no llevan ninguna modificación en sus verbos. Entonces, la primera regla dice que si tus acciones o verbos terminan en SH, CH, WS, X u O, debes ponerle ES al final de tus verbos. Es decir, he washes, porque wash termina en SH. She watches TV, porque watch termina en CH. He kisses termina en WS. He fixes, porque termina en X. He does, porque termina en O. Recuerden que la palabra do como acción significa hacer. ¿Okay? De ahí en adelante ustedes pueden poner el complemento que deseen. Con la primera: he washes the dishes. She watches TV every day. He kisses her cat. He fixes the car. Or he does his homework. Y ya está.
Mi segunda regla es, si tus verbos terminan en Y, debes eliminarla y reemplazarla con IES al final. Por ejemplo, study or cry. Esas dos palabras terminan en Y, así que si estoy hablando de una de estas tres personas, he, she and it, voy a reemplazarlas por IES al final. She studies. He cries. Pero hay una excepción a esta regla. Por ejemplo, con estas dos palabras. Ellas sí terminan en Y al final, pero antes tienen una vocal. La regla solo aplica para esos verbos que terminan en Y solo si tienen una consonante antes. Por ejemplo, study tiene la D como consonante, pero play antes de la Y tiene una A, una vocal. Así que no aplica. ¿Por qué? Si yo reemplazo esta Y por IES al final, me van a quedar tres vocales juntas. La A, la I y la E. Entonces voy a decir como please. Se genera un conflicto al pronunciar estas tres vocales juntas. Así que la excepción es ponerles la S al final. Por ejemplo, he plays and she says. That's it. Mi tercera regla dice que si tus verbos no terminan ni en SH, ni en CH, ni en WS, ni en ninguna de las que dije, incluyendo la Y, como los que tengo acá, simplemente debo ponerles la S al final. Por ejemplo, he eats, she walks, he works, he runs. Ninguno de esos verbos termina en las que les expliqué anteriormente, así que simplemente llevan la S al final y ya. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, you wash, and they wash. Así quedaría. Profe, ¿y qué pasa si digo she wash? ¿Me entienden? Sí te van a entender, pero va a ser algo mal dicho. Es como cuando en español decimos rompido, escribido, descubrido. Sí nos entienden, pero son palabras mal dichas, así que debemos seguir la regla. ¿Cómo vamos a hacer para aprendernos todas esas reglas? Estudien. Instruyanse. No hay otra manera de hacerlo. Debemos practicar y practicar hasta que este tipo de cosas se normalicen, ¿ok? Que el hecho de decir she wash nos suene súper feo y digamos she washes, ¿ok? Recuerden que la suerte no existe, las metas se alcanzan con trabajo fuerte, así que si este tema es difícil para nosotros, chicos, debemos practicarlo. Ahí les va a quedar el videito para que lo repitan cuantas veces ustedes deseen. Ahora, seguimos con las oraciones negativas y las preguntas. En estas vamos a utilizar el you, el cual va a funcionar con I, you, we, and they. Y también vamos a utilizar el does, que va a funcionar para she, he, and it. Si recuerdan, en las reglas anteriores, yo decía que todos los verbos que terminaran en O debían llevar la S al final. En este caso, la regla no la va a llevar el verbo, sino el auxiliar. Entonces, recuerden que este you y el does como auxiliares se utilizan solo para las oraciones negativas y las preguntas. Yo les dije que todos los temas gramaticales tenían tres tipos de oraciones: una afirmativa, una negativa y una pregunta.
Así que en las afirmativas ya vimos que no teníamos auxiliar. En este caso, en las negativas y las preguntas, sí llevamos el auxiliar. Entonces, vamos a ver nuestros ejemplos. Las oraciones negativas. Esta va a ser mi estructura siempre. Primero va la persona, en este caso I. Después va el auxiliar, que le corresponde, en este caso you. Después la negación, not. Y por último, el verbo. Recuerden que no solo para el presente simple, pero en todos los temas que tengan auxiliares, si ustedes quieren convertir sus oraciones en negativas, deben ponerle el not al lado de su auxiliar, como lo ven acá. Y el resto lleva la misma estructura. You do not wash. He does not wash. ¿Qué cambió acá? El auxiliar, porque ya les había dicho que does va para las terceras personas en singular. Profe, pero usted me dijo que le pusiera la ES al final de mis verbos. Sí, pero eso solo funciona para las oraciones afirmativas, ¿ok? Como aquí ya tengo mi auxiliar does, mi guardián de la bahía, mi salvavidas, no necesito ponerle la ES al final. Si yo le pusiese la ES al final al verbo wash, quedaría algo como suba para arriba o baje para abajo, ¿ok? Si mi guardián de la bahía ya vino a salvarme, yo me relajo. Ya no pongo la ES al final. Imagínense que nos pongamos allá a nadar los dos, nos ahogamos. Si ustedes tienen su auxiliar, su verbo queda en su forma base, sin ninguna modificación. ¿Listo? Pero miren que el resto queda igual que las de arriba. Not wash, como las de arriba, solo cambio el auxiliar. She does not wash. It does not wash. We do not wash. You do not wash. They do not wash. So, en las afirmativas decía, yo lavo, tú lavas. En las negativas dice, yo no lavo, tú no lavas, él no lava. Esas son las negativas. Mis contracciones son don't y doesn't. Entonces, en lugar de decir I do not wash, también puedo decir I don't wash, lo cual es más común. Y en lugar de decir she does not wash, también puedo decir she doesn't wash. Pasamos para las preguntas. Cada vez que tenga un auxiliar en mis oraciones y quiera convertirlas en preguntas, lo que debo hacer es poner mi auxiliar al principio. Y listo, eso es lo único que debo hacer. Do I wash? Yo lavo. Do you wash? Tú lavas. Does he wash? Él lava. Y así sucesivamente con los otros. Does she wash? Does it wash? Do we wash? Do you wash? Do they wash? Y ya está. Ahora, cada vez que tenga un auxiliar al principio de mi pregunta, todas esas preguntas se llaman yes/no questions. Quiere decir que mi respuesta va a ser sí o no. Do I wash? Do you wash? Yes, I do. No, I don't. ¿Tú lavas? Sí, yo lo hago. Yes, I do. O no, yo no lo hago. No, I don't. Y lo mismo con el resto. Does he wash? Él lava. Sí, él lo hace. Yes, he does. O no, he doesn't do it. No, he doesn't. Él no lo hace. Does she wash? Yes, she does. No, she doesn't.
Does it wash? Yes, it does. No, it doesn't. Do you wash? Yes, we do. No, we don't. And do they wash? Yes, they do. No, they don't. I'm sorry. Ahora, las preguntas WH. Siempre que tengamos una pregunta WH, quiere decir what, where, when, todas esas que llevan WH, siempre van a ir al principio. Entonces, en la primera oración donde está solo en color amarillo, dice, ellos lavan. Pero si le pongo el what al principio dice, ellos que lavan. Fíjense que el resto de la estructura no cambia. La estructura de la yes no question no cambia. Ellos que lavan. Si le pongo where, dice ellos donde lavan. Si le pongo when, dice ellos cuando lavan. Ahora, si yo no le pongo el auxiliar a mis frases, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que utilizar ese auxiliar? ¿Qué significa ese auxiliar? Yo no voy a utilizar ese auxiliar porque si no lo puedo traducir en mi idioma no significa nada. Yo los entiendo, ¿ok? ¿Cómo así que ese auxiliar en español no significa nada pero siempre tiene que ir? Vamos a ver por qué. En esta oración dice, ellos lavan sin auxiliar. En esta también dice, ellos lavan sin auxiliar. Si le pongo el you, sigue diciendo ellos lavan porque el you me está confirmando que estoy hablando en presente simple. Pero si le pongo did they wash, ya no dice ellos lavan, sino ellos lavaron. Porque el auxiliar did es el auxiliar para el pasado simple. Ese tema va a ir en otro video la próxima semana, pero estoy casi que segura que si ustedes han estado confundidos con este tema, por ahí alguna vez en sus vidas han visto este auxiliar did y este auxiliar es para el pasado. Entonces si yo digo do they wash es ellos lavan, pero si digo did they wash es ellos lavaron. Es mucho más fácil que en español. En español yo digo yo lavo, tú lavas, ellos lavan, nosotros lavamos, con diferentes conjugaciones al final. Es mucho más fácil en inglés. El inglés dijo, ay no, qué pereza. Yo voy a hacer 3 auxiliares, 2 para el presente, 1 para el pasado y listo. No más. Mis verbos quedan sin ninguna modificación al final. Entonces, esta es la razón por la cual siempre el auxiliar del presente simple o del pasado simple debe ir. Espero que les haya ido súper bien, chicos. Traté de explicar lo más detallado posible, despacio. Igual acá tienen el video, saben que lo pueden devolver cuantas veces ustedes quieran. Y por favor, si hay algo que no entendieron, algo que quieran saber extra sobre este tema, déjenlo en la cajita de descripción. Acá les dejo mis redes sociales para que me sigan y ahí también voy a poner algo de contenido. Bye.